Anhelamos cada día más de tu presencia. Y en este tiempo de adoración, de hacer altares delante de ti, Señor, queremos entrar en tu presencia, agradecidos en todo tiempo y agradecidas, Señor, porque sabemos que tú has sido bueno. Si tú eres agradecido, dile gracias porque nos has colmado de bendición, nos has llenado con tu presencia, Padre. Y ahora, Señor, tenemos ese privilegio de ser hijas, tenemos el privilegio, Señor, de ser esas personas que con tanto anhelo queremos cada día poder adorarte, poder exaltarte. Damos toda la gloria a ti, mi Rey, toda la honra, Señor. En este día, Señor, te doy gracias por este privilegio. Bendecimos tu palabra, bendecimos a mis hermanos y hermanas que están viendo esta transmisión. Yo te pido que tú tomes su corazón y que sus oídos prestos a tu palabra, Señor, venga como un ungüento, Señor, para sus vidas, que traiga fortaleza, que traiga sanidad, que traiga mucha bendición, Señor. Que le enriquezcas a cada uno de tus hijos, Padre, con tu palabra. Quita cansancio, quita estorbo, quita todo aquello, Señor, que nos impida acercarnos para escuchar tu palabra. El alimento que hoy traes para nosotros a tiempo. Hoy queremos bendecirte y dar gracias por esta mesa que está servida. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Santo Espíritu de Dios. Amén y amén. Dale fuerte las palmas al Señor, mi hermana, ahí donde estás, mi hermano, ¿verdad? Muy bienvenidos a cada uno de ustedes. ¿Por qué no le dices al que está a tu lado, allí tu familiar, si estás con tus hijos, con tu esposo, dile: el Señor va a hablarte en este día, en esta tarde, en este tiempo, porque son los tiempos de Dios. Hoy nos hemos apartado para el Señor con nuestro corazón y decir: hoy dispongo mi tiempo para exaltarle, para alabarle. ¿Cuántos dicen amén? Y es un tiempo maravilloso que hemos preparado para Dios, porque en ese tiempo Dios está llamando, está levantando. Él quiere que cada día su iglesia podamos entender el mensaje por el cual el Señor nos ha traído hasta este tiempo. Así es que preparados nuestros corazones, ya hicimos oración y pues vamos a entrar a la palabra. Ahí me van a habilitar con las diapositivas en la pantalla, ¿verdad? Así es que prepara tu corazón, oídos prestos, corazones dispuestos también, ¿verdad? Porque es una gran bendición. Pero también en esta tarde yo quiero interactuar contigo. Hay una gran bendición. Yo veo aquí en las redes sociales, ¿verdad?, que ya están conectados. Dios bendiga a cada uno de los varones y mujeres. Si tú dices amén, puedes decir amén, escribir amén, ¿verdad? Y desde tu casa creerlo. Y quiero entrar con este tema. El título de este tema se llama Es tiempo. Una vez más lo vuelvo a repetir. El título de este tema es tiempo. Van a decir, bueno, ¿qué significa la palabra? ¿Cómo? Ahorita nos vamos a ir a dar la tarea y de investigar, de enseñarles qué es lo que significa. Y es algo maravilloso porque el día sábado, el día de ayer también, domingo, se nos ha estado hablando mensajes de que te levantes, de que te restaures, de que sigas adelante. Una palabra enriquecida para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y algo que yo puedo ver y quiero entrar con un versículo, ¿verdad? Si tú tienes tu Biblia, yo te voy a invitar a que tú la abras. Si a veces nos falla, hay fallas técnicas de las diapositivas o el internet, no te preocupes, tú aprenda a recibir la palabra del Señor. Amén. Quiero leer un salmo. Voy a leer dos versiones, la Reina Valera versión 60. Salmo 121:1 dice la palabra del Señor: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Una vez más lo vuelvo a leer. David decía: alzaré mis ojos a los montes. Y la Nueva Versión Internacional dice: a las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Y ustedes pueden leer el Salmo 121 del 1 en adelante, y es un gran, hermoso canto en la cual David entonaba en su corazón y le decía, en pocas palabras, ¿a dónde iré? ¿Qué será de mi vida? En pocas palabras, él entendía que solamente levantando y alzando su mirada al cielo
a donde viene el socorro de Él, sabía que ahí iba a encontrar fortaleza. Y en este tiempo estamos viviendo tiempos en donde sabemos que es cuando más tenemos que tener la plena confianza en el Señor. Es cuando más tenemos que tener la certeza de esa fe, de algo que no miramos, pero lo podemos sentir. De algo que antes, como decía Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces hoy es un tiempo maravilloso. Dile a tu corazón primeramente y dile al que está a tu lado, dile, es un tiempo en que tienes que alzar, levantar tus ojos al cielo, la mirada hacia Dios, porque realmente de ahí depende nuestra confianza. Muchos sabemos que hay historias en la Biblia y también poniéndolos en el tiempo moderno de hoy, mucha gente sigue viviendo con su mirada en la tierra, con su mirada agachada. Y realmente yo puedo dar a la tarea, si se recuerdan un poquito, un pincelazo de la mujer encorvada. Era una mujer, ¿dónde estaba su mirada? Ustedes ahí pueden contestar, ¿en dónde estaba su mirada? Ella no tenía su mirada hacia el cielo, se la pasaba años encorvada, atormentada, porque solo vivía terrenalizada. Pero algo que podemos ver, que aún desde los cánticos, aún desde la alabanza, cuando tú vienes a elevar un cántico de alabanza, de adoración, a hacer un altar del Señor, debemos de aprender que todo adorador va a aprender a levantar sus ojos al cielo, de poner su mirada en el Señor, porque esta mujer a lo mejor ni comprendía cuál era la alabanza, a lo mejor no comprendía cuál realmente era el levantar un altar para el Señor. Pero podemos ver que David nos enseña, alzaré mis ojos a los montes. Y sabemos que en el tiempo de antes las historias hablan que acerca de que los siervos del Señor subían a los montes. ¿A qué se subía a los montes? Dile a la que está a tu lado. ¿A qué se sube al monte? Algunos, no sé si a ustedes les ha pasado, mis amadas hermanas, hermanos, que les gustan los deportes extremos. Algunos andan ahí escalando y en las montañas. ¿Qué se siente esa sensación? ¿Cuál es la sensación que se siente al estar a la cima de una montaña, al estar a la cima? Bueno, a lo mejor aquí en México no tenemos montañas, pero tenemos cerros. Dile al que está a tu lado, tenemos cerros. A lo mejor acá andamos en los cerros y esa sensación a muchos les gusta, a algunos no. Pero la primera sensación que nosotros tenemos al subir es que te tienes que esforzar. Dile al que está a tu lado, te tienes que esforzar, te tienes que levantar y decir, a ver, vámonos a escalar una montaña. Un día de estos iremos, aunque sea a escalar los jóvenes o las hermanas o la iglesia del Señor, ¿verdad? A algún cerro. Pero la sensación que se siente es que primeramente tienes que poner de tu parte para poder seguir avanzando y poder llegar a la cima. Y quiero seguir entrando aquí, bueno, quiero leer Lucas 21-28. Muchos hemos escuchado acerca de este versículo, nos han enseñado mucho, y más en estos tiempos, amados hermanos, porque es algo bien importante que el Señor está en este tiempo llamando, hablando, alertando a la iglesia. Y quiero ver aquí Lucas 21-28, voy a leer 4 versiones diferentes. La Reina Valera, que la mayoría tenemos esa versión, dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces es un tiempo maravilloso donde nuestro Dios nos está diciendo, erguíos, levantar vuestra cabeza. A uno de los por así llamarlo, árboles, lo hemos estudiado, nos lo han ahora sí que enseñado. Uno de los árboles que tiene la virtud, por así llamarle, la habilidad de poder erguirse después de una gran tempestad, ¿cuál es? Si tú sabes, a ver, escríbelo, ahí coméntalo con tu hermano, dile cuál es uno de los árboles que Dios creó que tiene la capacidad de erguirse después de una gran tempestad, después de una gran tormenta. Y si tú lo tienes ahí, realmente es la palmera. La palmera fue creada para eso. Hoy no les voy a hablar de la palmera ni nada, pero sí de la palabra erguidos.
y levantar vuestra cabeza. Dios nos vuelve ahora a enseñar a través de este versículo por qué debemos de tener nuestros ojos puestos en el Señor. Es un tiempo en el cual el Señor quiere hacer un levantamiento de su iglesia, pero la iglesia no va a ser levantada, no va a ser arrebatada hacia los cielos, sino antes uno mismo aquí se tiene que levantar. ¿Levantar a qué? A servir, a alabar, a hacer altares, a levantar altares de adoración, de oración, de intercesión, de ayuno, ofrendas, tu diezmo, o sea, entorna en toda la manera de que nosotros vivimos. Y quiero leer ese mismo versículo, pero en la versión Palabra de Dios para Todos. Y dice, cuando todo esto comience a suceder, levántense, miren hacia arriba y alégrense. Dice aquí, no se preocupen porque ya saben que está muy cerca la hora en que Dios los liberará. Y es algo bien importante, esta versión dice muy diferente, enfatiza otros sinónimos de cuál es la palabra erguíos, el cual es la palabra levantar la cabeza. Y uno de ellos aquí en la palabra de Dios para Todos, esa versión dice, levántense, miren hacia arriba y alégrense. Entonces, algo que nos damos a la tarea es saber que el levantarse, cuando tú dices levántate, te estás alegrando. Y algunos de nosotros, la verdad, ¿cuántos se alegran cada día de poderse levantar? Unos van a decir, amén, hermana. Yo me alegro porque es un nuevo día, es un nuevo comienzo, porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Pero a algunos les cuesta trabajo levantarse o ser agradecidos. A muchos, hay que ser sinceros y sinceras, nos gusta más estar durmiendo, estar acostados, estar rascándonos la pancita viendo la tele. No sé qué habilidad tengas tú, ¿verdad? Es cuando estás acostado, pero realmente es un tiempo de levantamiento. Dile al que está a tu lado, es un tiempo en el cual Dios te quiere levantar. Quiero seguir leyendo ese mismo versículo en la versión Torres Amat. La versión Torres Amat dice, como quiera vosotros al ver que comienzan a suceder estas cosas, dice, abrid los ojos y alzad la cabeza, estad de buen ánimo, porque vuestra redención está cerca. Abre tus ojos, alza tu cabeza y mantente en estado de buen ánimo. Dile al que está a tu lado, ahí nos están hablando una palabra maravillosa. Entonces es un tiempo en el cual cuando nosotros aprendemos a poner la confianza en el Señor, se abren nuestros ojos. Dile al que está a tu lado una nueva visión, una nueva entendimiento, ojos abiertos. Sabemos que el Señor nos muestra a la luz de la palabra que cuando tú lees la palabra, cuando tú te alimentas, nuestros ojos, ¿qué representan? Recuerden que nuestros ojos son las lámparas de nuestra alma. Entonces todo lo que tú ves, todo lo que tú lees, de eso está lleno tu corazón, de esto está llena tu alma. Pero si te llenas de la palabra, pues se fortalece tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Y es cuando más Dios nos pone a prueba que realmente de qué capacidad tenemos, ¿verdad? De cuánto somos firmes, de cuánto nos estamos ciñendo a través de su palabra. ¿Amén? Bueno, quiero seguir. Hay otra versión, la versión Biblia latinoamericana. Fíjense cómo dice esta de aquí. Cuando se presenten los primeros signos, enderécense y levanten la cabeza porque está cerca su liberación. Aquí habla de algo que está encorvado. ¿Se recuerdan que al principio de la enseñanza hablábamos un poquito de la mujer encorvada? Entonces esa mujer se la pasaba todo el tiempo jorobada, encorvada, mirando hacia el piso. Y nos vamos a la luz de la palabra del Señor que entendemos que hoy en día, porque Dios quiere traer libertad. Dile al que está a tu lado, Dios quiere traerte libertad. Quiere traer liberación a tu vida, a tu alma, a tu espíritu, a tu familia, a tu casa. Yo veo que en estos tiempos es más complicado. Yo no lo dice la palabra, pero si aún así dice la palabra del Señor que vamos a ser probados. Pero en estos tiempos, cuando estamos más en casa, es cuando se nos está probando. No sé si te ha pasado, solo es a mí, ¿verdad? Pero no sé si te ha pasado que de repente decimos, hoy voy a escuchar la predicación y a lo mejor nos quedamos sentados y nos dormimos. Es más fácil quedarnos sentados y dormirnos en el sillón cómodo, en tu cama.
forma, si te dormías o nos dormíamos sentados en la predicación cuando íbamos a la iglesia, cuanto más en un lugar cómodo, ¿verdad? Y no digan ouch, solo digan sí Señor, amén, habla mi corazón, porque es bien importante saber que en este tiempo es cuando más se nos va a probar. Dile al que está a tu lado, se te va a probar tu fidelidad hacia Dios, se va a probar de qué estás hecho, realmente si te esfuerzas y eres valiente, amén o no amén, y si no, es amén, dice mi pastor, porque es algo de tanta bendición y riqueza que hoy en día el Señor nos dice, enderécense, levanten su cabeza, tengan ánimo, recobren ánimo, alégrense, levanten erguidos, levanten su cabeza, su mirada. Si David lo decía a través de un cántico, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y es bien importante que en este tiempo hay que aplicar esos cánticos, amén. Vamos a continuar, y quiero... aquí tengo un esquema, no sé si todavía se ve o no, pero hay un esquema que yo hice de la palabra levántate. Entonces el tema de hoy se llama es tiempo, cum, es tiempo, levántate. Eso es lo que representa. Y nos damos a la tarea en la palabra hebrea 69-65, la palabra H69-65. Esta palabra, su escritura es cum con Q-U-M, igual a su significado es cum con C, cum. Entonces, la palabra significa levántate, en el hebreo significa levántate. Y sus significados o sus sinónimos en la palabra del Señor de levántate es levantó, surgir, levantarse, estar de pie, despertarse, afirmarse, permanecer, alzar, elevar, subir, erguir, construir, edificar, fundar, instruir, perdonar, reanimar, alegrar, confortar, consolar, renovar, resistir y resucitar. Bueno, creo que ya salió la palabra, anótenlo ahí en su casa. Anótenlo en su corazón, porque es bien importante. De nada nos sirve a lo mejor nada más anotar, sino que quede aquí y ponerlo por obra. Levántate, la palabra cum significa levántate, pero a mí me llena de gozo saber que la palabra está enfatizada en muchas palabras más que enriquecen a nuestras vidas, porque hay personajes que nos enseñan a través de la palabras, en el cual se levantaron. A lo mejor ellos ni siquiera pensaron ni imaginaron. Ustedes han escuchado, estos días nos han estado hablando acerca de levántate, como Débora, que hasta que decidió levantarse, entonces ahora sí ahí se puso la falda, se ciñó el cinturón y todo lo demás, en pocas palabras, y ahora sí ahí tuvo que ser una mujer guerrera esforzada, una gobernadora, por así decirlo. Y es bien importante porque tuvo la actitud de hacerlo. Dile al que está a tu lado, ¿tú tienes la actitud? ¿Tú tienes la disposición de hacerlo? Porque es bien importante esto. Y quiero leer de un personaje, vamos de lleno al mensaje maravilloso. Quiero leer un personaje en Hebreos 11. Ustedes saben que es Hebreos 11 habla de los héroes de la fe. Uno de esos héroes de la fe, y quiero solamente entrar en estos versículos porque quiero añadir algo maravilloso. Hebreos, ya me estoy saltando hasta Josué, ya ven, no me distraigan por favor, no es cierto. Hebreos 11, verso 23 hasta el 29 lo vamos a leer, pero es la historia de un héroe de la fe. Y dice, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Verso 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él escogió, fíjense lo que es este versículo, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que preferir todos los deleites, ¿verdad? Que estaban en Egipto y que el enemigo le ofrecía.
Verso 26, seguimos con la siguiente diapositiva, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta, ¿qué tenía, hermanos? Puesta la mirada en el galardón. Él tenía su mirada hacia arriba, decía, en pocas palabras, a lo mejor decía como David, mi socorro viene de él, yo mi mirada, no me importa que pase lo que pase, yo soy hebreo, yo renuncio a ser un nombre más en el cual yo crecí, porque él nació siendo hebreo, pero creció siendo egipcio, pero aún con todo ello él renunció a todo lo que le ofrecieron, porque él reconocía que en su sangre traía realmente esa sangre en la cual traía la del pueblo, de donde desde que nació se le enseñó que había un Dios que vive y que reina. Amén. Verso 27, 28 y 29 en las siguientes diapositivas dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, ¿qué dice ahí? Se sostuvo como viendo al invisible. Él puso su mirada, él levantó, él sabía poner sus ojos, elevar su corazón delante del Señor y decir, como viendo al invisible, no lo veía, pero realmente él sabía y lo podía sentir. Y ustedes saben la historia de Moisés cuando tuvo un encuentro con el Señor. Por la fe celebró la Pascua y la aspiración de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Pero fíjense en el verso 28 dice, por la fe celebró Pascua. Y es un tiempo en el cual nosotros cada día debemos de celebrarlo, recordar al Señor. Y por cierto, les recuerdo que el día domingo, bueno no, desde el día sábado tenemos tiempos proféticos. Vamos a empezar desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde y es una gran bendición porque el tema se va a llamar la mesa del Señor y les invitamos a que participen con nosotros Santa Cena y con todos los pastores que van a dar el mensaje. Y el día domingo, una vez más, prepares tu cena porque es bien importante saber que Dios está entrando a los hogares. Él es el invitado de honor y aquí vamos a celebrar cena. Así es que dile al que está a tu lado, a tu familiar, prepárate porque sábado y domingo vamos a celebrar Santa Cena, vamos a celebrar la Pascua. Amén. Y quiero explicar más que nada porque se recuerdan, aquí en el verso 28 que dice que ellos celebraron Pascua y la aspiración de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no lo tocase. Y solamente quiero poner aquí un pequeño clip, así que detenerme un momento. ¿Se recuerdan que antes de que pasara la pandemia, se los recuerdo a ustedes que son la familia, ¿verdad? Mi familia, todos ustedes que nos están escuchando. Recuerdan que hace tiempo, antes de que empezara lo de la pandemia, Dios le mostró en el corazón de tu padre, de mi padre espiritual, que se fueran a orar, hogar por hogar, orando, cubriendo y protegiendo. ¿Se recuerdan? Era para estos tiempos. Dile al que está a tu lado, era para estos tiempos. No se la sacó de la manga, no se lo reveló a lo mejor carne ni sangre, porque así lo dice la palabra, se lo reveló el Señor. Cuando para este tiempo, ustedes saben que Moisés para ese tiempo, él tuvo que vivir momentos en la cual tenía que guiar al pueblo. Las plagas, dile al que está a tu lado, las plagas no son para los hijos de Dios. Las plagas no son para nosotros. Y algo que en representación de ello, en acción profética, yo recuerdo que mi pastor fue orando casa por casa o delegó a personas, ¿sabes qué? Ora por este hogar, vamos, y eso ha bendecido a muchos. El Señor nos ha protegido. Dile al que está a tu lado, el Señor te ama, el Señor te lleva en el hueco de su mano y Él te está protegiendo de una manera en la cual no quiere que te toquen, porque sabemos que en el tiempo de Moisés pintaban pintaban, ¿verdad? Los dinteles de las puertas con sangre, con esa preciosa sangre del Cordero. Para este tiempo, dile al que está a tu lado, para eso era ese acto profético. Y si tú lo has creído, da un gloria a Dios, porque es bien importante saber que las plagas no son para nosotros. Eso es para allá afuera, para los que no creen, para los que andan alejados, para los que realmente son incrédulos. Pero tú y yo somos hijos de Dios. Dile al que está a tu lado, somos hijos de Dios.
La diferencia entre el éxito y el fracaso a menudo es la habilidad en levantarse una vez más, que es el número de caídas. Por ejemplo, Moisés tuvo que haberse dado por vencido con facilidad. Él pudo haberse, vamos ahora a entrar de lleno al mensaje. Cuando hablamos de que Moisés fue un héroe de la fe, realmente sí lo fue. Porque a pesar de que él tuvo la facilidad de decir, no, yo soy, acuérdense que él tuvo una niñez interrumpida. Fíjense todo el trayecto que él pasó. Ustedes saben que andaban detrás de todos los niños varones, querían matarlos. Él vivió con una familia realmente hebrea, pero lo criaron en Egipto. Tenía un temperamento muy fuerte, como ve a saber tú, ¿verdad? Me comprenderás y me entenderás. Tuvo una lengua tartamuda, así como la hermana Kenia, de repente que se le salen palabras y pero hay que ejercer el trabalenguas para que no se nos trabe. El día de ayer o antier yo jugaba con mis primas y a ver un trabalenguas, pero es importante porque sí hay que educar la lengua. Dile al que está a tu lado, educa la lengua, en el buen sentido de la palabra, educa tu lengua. Amén. Sabemos que Moisés tenía un historial criminal, porque ustedes recuerden que mató a un egipcio, perdón. Ya ven, se me traba la lengua, ok. Mató a un egipcio y él huyó. Ustedes saben que él tenía un historial de asesino. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido historiales bien tremendos? Y Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Él pastoreaba la congregación más grande de ese tiempo. En ese tiempo antiguo era la congregación más grande. Dile al que está a tu lado, era la congregación más grande de ese tiempo. Pero también era la congregación más terca y más rebelde de toda la nación. ¡Auch! Si el Señor te está hablando y me está hablando, digan ¡auch! Amén, Señor. Pero cuando Dios lo llamó, al final él aceptó. Y fíjense, él se levantó. Él en su corazón creyó. Cuando él tuvo un encuentro, ustedes saben que cuando tuvo el encuentro en la zarza, cuando el Señor le dijo, quita tu calzado porque el lugar donde estás pisado santo es, ahí tuvo un encuentro y él obedeció, decidió levantarse. A lo mejor estaba sentado o no sé qué hacía, pero vamos a verlo espiritualmente, estaba acomodado a lo que le habían enseñado en Egipto. ¿Qué le habían enseñado en Egipto? Los alimentos, cómo comían antes. Mi pastor nos enseñaba acerca de esos alimentos, cebollas, los pepinos, los ajos. Y cada uno de ustedes saben qué significa. Él estaba acomodado, pero ¿a qué voy con esto, hermano? Porque realmente cuando tú te sientas en un sillón bien así, no sé, acolchonado, te acomodas para dormir, te acomodas para sentirte a gusto, pero él estaba acomodado en lo que él vivía anteriormente. Él estaba viviendo una lucha en sí. Cuando él tuvo el encuentro con el Señor, le dijo, vas a hacer esto y esto y esto, y él lo primero que le dijo, no puedo, soy tartamudo. En pocas palabras, soy bruto para hablar, soy no sé, perdón la palabra, tonto para hablar, cuando realmente el Señor le dijo, yo voy a hacer tus labios, tu boca. Y claro, usó a su hermano Aarón. Ustedes saben la historia, pero a lo que voy con esto, que cuando él tuvo un encuentro con el Señor, él tuvo que tomar la decisión de levantarse y hacerlo. Porque, a ver, mi pregunta, hermanas y hermanos, ¿realmente Moisés obedeció? Sí lo hizo. Porque a pesar de que se puso medio rejego por un ratito, unos cuantos segundos, de decir, pero pues es que ¿qué les voy a enseñar? ¿Yo qué les voy a decir? Pero sabiendo que Dios lo estaba llamando, para eso lo escogió, para levantarlo y para ser el libertador de todo el pueblo de Israel. Y él lo creyó, pero tuvo una lucha, así como tú y como yo, que de repente te dicen, vas a compartir, pero nos hacemos como porqui. ¿Qué vamos a decir? Se nos traba la lengua, hermano o pastor. A veces el Señor te dice, profetiza, di la palabra, y unos razonamos demasiado y no la damos. Nos han dicho y nos dijeron en este fin de semana a través de las enseñanzas, si Dios te ha dado la profecía, la palabra, usa tu boca para hacerlo, levántate y hazlo. No necesitas una iglesia de 4 paredes, y ahorita el Señor nos está mandando a hacerlo en casa.
si Dios te ha dado palabra, mira, escríbala, pastor, Dios me dio esta palabra, mándesela a su pastor, mándesela a su pastora, a los que están delegados, para que realmente, porque la palabra del Señor tiene que expandirse, tiene que seguir. Dile al que está a tu lado, tiene que seguir. Dios nos sigue hablando en gran manera. Entonces podemos ver que hubo un levantamiento, hubo un tiempo de levantarse. Dile al que está a tu lado, hubo un tiempo cum para Moisés, hubo un tiempo cum. Un hombre en la cual, a pesar de que él vivió tremendas experiencias, tanto en Egipto como después de ser liberados, él pudo haber dicho, ya no puedo, ya no quiero seguir, pero jamás, o sea, al contrario, siguió adelante. Vieron las maravillas, los milagros, los prodigios que Dios les mostraba, y eso hizo que realmente ellos creyeran que aunque sí, dice, podemos ver que tenía una congregación o una generación terca y rebelde, porque dice la palabra del Señor que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Y podemos ver que Dios trabajó tanto su corazón como estaba trabajando el corazón del pueblo. En el momento el pueblo creía, pero después se le olvidaba. Y a eso es a lo que quiero llegar, ¿verdad? En este día, dile al que está a tu lado, no te duermas, pon atención y levántate, dile, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Quiero continuar en la siguiente, voy a tomar otro personaje. Ya vimos que Moisés, a pesar de la manera de cómo él estaba viviendo, fíjense, Moisés tenía una personalidad y era un hombre en la cual traía mucho historial, pero cuando llega a los pies del Señor, cuando llega a un encuentro, le cambian totalmente la vida. Hoy el Señor te quiere cambiar, levantarte primeramente y cambiar totalmente tu manera de vivir, de caminar, de conducirte. Y ahora sí que para que seas realmente un libertador hasta de tu familia, varón y mujer, porque Dios para eso te levantó como cabezas de hogar. Amén. Otra historia, y podemos ver aquí un personaje en Josué 1, y aquí quiero entrar más de lleno al mensaje. Dice, voy a leer del 1 hasta el 9. Todos no sabemos esta historia, pero dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, ¿qué le estaba diciendo Dios a Josué? Ahora pues, levántate. Le estaba diciendo ahora pues, cum, es el tiempo cum para ti. Dice, y pasa este Jordán. Ustedes saben que el Jordán era uno de los, ahora sí que lugares en donde más sucio, pero ahí eran los lugares donde sumergidos al agua salían sanados, salían con victoria. Ustedes lo saben y Dios no se equivoca porque realmente las historias para eso las hizo. Esas historias que fueron reales ahora en ese tiempo lo estamos viviendo. Y dice, pasa este Jordán tú y todo este pueblo, y a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Verso 3 dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Recuerden que dice ahí que va a ser de ustedes, y es como de repente Magni pisa y dice, esta es mi cama, este es mi novio. Ah, no, ¿verdad? Porque todavía no llega el idóneo, pero llegará. Así es que dile a la que está a tu lado, a la jovencita, dile, es un tiempo de que te levantes y que pongas tu pie sobre realmente lo que tú anheles, pero creyéndole en el Señor y también obedeciéndole, porque dice en la siguiente diapositiva, que es el verso, voy a brincarme hasta el verso 5, dice ahí, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Cuántos creen a esta palabra? En estos tiempos es cuando más Dios nos está probando para ver si nos levantamos. ¿A cuántos de nosotros se nos está dificultando? Porque a muchos se han quedado sin trabajo, o algunos tienen trabajo pero las ventas han bajado demasiado, y es ahí donde nuestro socorro viene del Señor, hermano y hermana. Ahí debemos de entender nuestra confianza. Ahí se cumple el Salmo 121. Realmente cuando David enseña la palabra en su cántico nuevo, a él le decía, alzaré mis ojos a los montes. Aquí a Josué le estaba enseñando Dios, no le estaba enseñando Moisés, no le estaba enseñando sus antecesores, le estaba enseñando Dios, y le estaba diciendo, si yo estuve con Moisés voy a estarlo contigo, pero créelo, porque dice aquí, no te dejaré ni te desampararé. No sé si les ha pasado que abres tu refrigerador y está totalmente limpio, y nunca había estado tan limpio como hoy en día.
¿sí o no? Porque realmente no tienes a lo mejor nada, pero tú que has confiado en el Señor y tienes tus ojos con el entendimiento del Señor, a veces decimos, Señor, solamente tengo 2 huevitos y un trozo de jamón, pero esos 2 huevitos y un trozo de jamón se convierte para 5 dragones, decía mi papá. Y es muy cierto, cuando de repente yo comentaba una experiencia de mi mamá, una ocasión me decía, vente, ¿qué vamos a comer? El Señor va a proveer. Y pues sí, no había mucho, pues realmente. Entonces ella abrió su refrigerador y empezó a preparar. Yo veía que en la tarde volvió a preparar y en la noche volvió a preparar. Y ella sorprendida me decía, no se nos acaba la comida, pero no tenemos ni siquiera dinero para despensa, no tenemos, la despensa está vacía. Y es cierto, es literal, hermanos. Yo soy una fiel testigo creyente. No de, bueno, sí del Señor, ¿verdad? Pero no ando tocando de puerta en puerta. Pero que realmente esto pasó. Y es algo, esto es lo natural del Señor, pero sobrenatural de nosotros, porque Dios provee. No sé si te ha pasado que tienes tu cazuela y tú haces guisados para una semana, a lo mejor, y tus hoyotas, y de repente ves muy poquito y dices, Señor, multiplícalo, Señor, provéeme. Dice tu palabra, como le dijiste a Josué, no te dejaré ni me vas a desamparar. El Señor lo cumple, porque el Señor ha hecho pactos contigo, el Señor te ha protegido con su sangre. Esto es algo maravilloso que tenemos que entender, hermana, hermano, despiértense, levántense. La palabra levantar, ya levántate o levántate, es levantarse, es despertar, es quitar el acomodamiento espiritual a un lado y creer en lo que Dios está haciendo. Amén. Siguiente diapositiva ahí mismo Josué 1, pero voy al verso 6, dice, y voy a leer 2 versiones, versión 60 dice, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que las daría a ellos. Versión Dios habla hoy, dice, ten valor y firmeza, que tú vas a repartir la tierra de este pueblo porque es la herencia que yo prometí a tus antepasados. Pero algo que si nos retrocedemos en los versículos anteriores por el 1 o el 2, dice levántate, es el verso 2 que dice la palabra del Señor. Primeramente Dios le decía a Josué, levántate. Para entregarte la tierra prometida te tienes que levantar. ¿Cómo te van a entregar algo que eres capaz y eres apto? Pero si no te levantas, si no confías en el Señor, si realmente no dispones tu corazón a hacerlo, porque todo está en que tú y yo nos dispongamos a hacerlo. Entonces, una de las cosas que Dios le dijo primeramente a Josué es levántate. Levántate del acomodamiento, ya sacúdete. Si a lo mejor de repente estás con tristeza, con aflicción, ya sacúdete de eso. Ya es un tiempo de que te tienes que levantar. Pero aquí en el verso 6 que lo leímos dice, le dice una por primera vez, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás. En pocas palabras, ten firmeza, ten el valor, ten los pantalones de decir, me levanto y continúo la carrera, y me levanto aunque esté pasando lo que esté pasando, en medio de las tribulaciones, de los procesos, de las tristezas, en medio de que muchas veces pasamos circunstancias que no anhelamos, pero son necesarias. Y realmente dice aquí, ¿por qué el Señor le estaba diciendo? ¿Por qué lo estaba levantando a Josué? Le quería dar a entender que él tenía que empezar a dar por herencia lo que se les dio, lo que se les prometió a sus padres. ¿Qué era lo que Dios le había prometido a sus padres? La tierra de Canaán. ¿Qué había dentro de la tierra de Canaán, hermanas? ¿Qué había dentro de la tierra de Canaán, varones? Dice la palabra que era una tierra donde fluye leche y miel. Ustedes saben que la leche representa la doctrina. En este tiempo Dios nos ha dado una gran bendición de tener padres espirituales que para cuando nosotros empezamos en el caminar, lo primerito que nos enseñan o nos dan es la lechita, la doctrina, para que empecemos un crecimiento. La leche fortalece los huesos, y los huesos, recuerden que ahí habita el Espíritu de Dios. Entonces la palabra, la leche, te hace fortalecerte. Y sabemos que representa la miel, las revelaciones, lo dulce, el amor, las nuevas, aún esas experiencias que tenemos con el Señor. O sea, tenemos que entender que si Dios le prometió a los padres o a sus antepasados que le iba a dar la tierra, esa tierra donde hay bendición, y en este tiempo Dios la está cumpliendo. ¿Sabes por qué, mi hermano? Dios nos ha enriquecido porque han habido muchas transmisiones a través del ministerio Sebenecer. Nos han dado mucha palabra a través de tu pastor, de mi pastor, a través
través de los pastores que nos han bendecido todos los sábados, todo el domingo, todos los martes, el tiempo de retiro de invierno. O sea, es tanta palabra que no echemos a perder todo lo que se nos está entregando. Es importante, porque aquí a Josué le decían: tú vas a repartir, tú vas a dar. Entonces uno de los tiempos que Dios quiere es que aprendas a dar lo que Dios te dio por herencia. ¿Cuál fue la herencia que el Señor te dio? A lo mejor Él te prometió palabra. Empieza a predicar. El Señor te dio palabra profética, empieza a ejercer ese don que el Señor te ha entregado. Son muchos puntos por el cual podemos entender que Dios ha multiplicado mucho a los hijos del Señor. Y dice aquí, vamos a leer el verso 7, Josué 1:7 dice: número 2, le vuelve a decir: solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios le estaba enseñando que era un tiempo de que Josué se tenía que levantar, esforzarse y ser valiente. ¿Para qué? Para cuidar. Y una de las palabras, recuerden, una de las palabras, y si me ayuda Jani ahí, de la palabra como el significado, hay una de la palabra que es cuidar, no sé si venga ahí, pero también es cubrir, es permanecer, edificar, construir, son sinónimos de cuidar. Ahí que se la ponga Jani, ustedes vuélvanlo allí a anotar, pero algo que aquí en el verso 7 dice: esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Entonces Dios pone siervos. Dile al que está a tu lado: Dios pone pastores, Dios pone padres espirituales para que te guíen. Entonces, si ellos te están enseñando cómo guiar, cómo cuidar, es tiempo que también nosotros aprendamos a cuidar. Porque una de las cosas que habla la iglesia de Dios a la novia, a la que se está preparando, es aquella mujer que está cuidando. ¿Qué vamos a estar cuidando? Obviamente, primeramente, nuestra vida espiritual, los cuidados que tenemos que tener espirituales, la adoración, el servicio, el ayuno, la entrega, ¿verdad? En las noches, por las mañanas, todos los días, porque realmente para eso nacimos, para eso fuimos creados, y nos se siguen formando. Dile al que está a tu lado, porque la formación sigue durante todo este tiempo, mientras el Señor venga por su iglesia. Y algo que aquí yo puedo ver, que en el verso 6, primero le dijo el Señor: esfuérzate y sé valiente. Le volvió a decir la segunda vez: esfuérzate y sé muy valiente. Una de las primeras fue para que dé, la segunda es para cuidar. Dile al que está a tu lado: si Dios te levantó es para que des y para que cuides, no para que seas egoísta y digas: ay, no, a mí me lo dio, yo no le voy a enseñar a nadie, yo lo voy a hacer solo, yo no, a mí me costó, a mí me esforcé lágrimas, a mí me costaron tantas cosas. No, estás para dar y para cuidar. Amén. Y si no dices amén, ahí dice la palabra del Señor. Siguiente versículo, sigo leyendo Josué 1, pero sigo con el versículo 8 y 9. Dice: nunca se apartará de tu boca. Esta es una promesa, hermanos y hermanas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si Dios te dio esta promesa, que el libro de la ley, que es la palabra del Señor, la tienes que meditar de día y de noche, no es para dormir. Dile al que está a tu lado: no es para dormir, porque muchos agarramos la Biblia y decimos: Señor, quiero leer tu palabra, y nos quedamos dormidos, cuando realmente tenemos que descansar en su palabra. En su palabra debemos de descansar y reposar. Amén. Verso 9, por tercera vez, dile al que está a tu lado: por tercera vez el Señor le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Le dice por tercera vez que se levante, que se esfuerce, que sea valiente. ¿Cuántos de nosotros nos hemos atemorizado por este tiempo? Y a veces el temor ha invadido nuestras vidas, que no nos deja crecer, que ya no nos deja estar con el Señor. Ese miedo, ese temor, a veces el terror nocturno, ¿verdad? A veces decimos: me voy a parar a orar, a aquellos que están orando en las noches, y de repente el enemigo
anda ahí queriendo meterte temor, miedo, y no ores, mira, y de repente ves la silueta de alguien y ya te atemorizaste, porque realmente Josué tenía algo así como que se estaba acobardando, pero Dios sabía que tenía la capacidad de ser valiente y de levantarse. Amén. Y por tercera vez le dijo, pero quiero seguir, Josué 1:18. Dice, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que les mande, que muera. Solamente te esfuerces y seas valiente. Por cuarta vez le dijeron a Josué, esfuérzate y sé valiente. Las primeras tres fue el Señor, y la última, la cuarta vez, también fue Dios, pero a través de sus siervos, a través de los escribas, a través de los que estaban con él. Entonces vamos a la tarea que es necesario que haya pastores, que haya personas que te estén guiando para decirte, levántate y sé valiente. No te quejes en tu corazón, decir, es que ya siempre me lo dicen, es que ya la trae conmigo. No, es que muchas veces hemos menguado en algún área, hermana, hermano, y es bien importante saber que si a Josué le habló Dios 4 veces y una fue a través de un siervo o a través de los hombres que Dios había puesto al frente, era porque aún ellos sabían que Dios lo había llamado. Entonces es un tiempo maravilloso en el que te tienes que levantar y empezar a decir, soy valiente, empieza a ayunar por tu familia. Si aún hay gente, ustedes en este tiempo han vivido, yo he visto a familias y me llena de gozo. Yo vi una familia de un pastor que siempre ha caminado solamente con sus 3 hijas, y cuando vi que compartieron con esa familia, ese pastor tiene a su esposa y tiene 5 hijos en total, tiene 2 varones y 3 mujeres, pero a mí me llenó de gozo porque realmente las que ahí andan echándole ganas y andan esforzándose son sus hijas, y el pastor, yo sé que si nos está viendo, Dios le bendiga a mi amado amigo pastor, ¿verdad?, que es del ministerio Benecer, y sabemos que él ha creído en su corazón que un día sus hijos se van a levantar y van a ser valientes para estar caminando con él. Y yo cuando vi una transmisión que estuvieron en familia, de verdad mi corazón se regocijó, porque dije, es un tiempo que aún los hijos que están alejados o aún los que son incrédulos puedan regresar. Recuerden que nos enseñaron que en este tiempo de reconciliación es un tiempo en el cual se están viviendo los tiempos de Elías, en donde se van a ver los corazones de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Es un tiempo maravilloso, lo habla en lo espiritual, de volvernos hacia Dios, y también en lo terrenal, nuestros hijos con la familia. O sea, es un tiempo maravilloso que tenemos que entender que hay que levantarnos. Así es que si a Josué le hablaron 4 veces, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, porque Dios te levantó para este tiempo maravilloso. Fíjense hermanos, que Josué había visto la tierra prometida y luego fue forzado a entrar al desierto. Ustedes saben todo el trayecto que ellos vivieron, pero él creyó a la palabra. ¿Cuántos creen a la palabra? ¿Ven? Quiero darles una breve explicación acerca de 4. Van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver con el tema? Sí tiene que ver mucho, porque 4 en la numerología bíblica, el 4 significa, y ahí le puse, primeramente 4 significa la tierra, la creación de Dios. Es el significado del 4 en la numerología bíblica, que es igual a las estaciones o a los puntos de la tierra. Ustedes saben, este, oeste, sur y oriente y todo eso, ¿no? Ok, ustedes saben, pero no quiero enfatizarme en ese punto. Pero hablando bíblicamente, en la palabra del Señor, el número 4 representa equilibrio. Entonces a Josué se le estaba, en pocas palabras, cuando Dios usó también a estos varones y a través de la boca de Dios le estaba enseñando que él tenía que tener equilibrio en su vida. Hay que tener un equilibrio para, si vamos a, no sé, a reposar 2 horas dormidos en la carne, bueno, entonces 2 horas reposo en el Señor, en su palabra, por así decirlo. ¿Estamos siendo justos, sí o no? Bueno, cuando habla de 4 es equilibrio, y en la Biblia habla acerca que quienes llevaban el arca del pacto. ¿Cuántos hombres se necesitaban para cargar el arca del pacto, hermanos? A ver, hermanas, aquí en la sala, en la casa. 4. ¿Recuerdan? El arca del pacto iban los 4 sacerdotes. ¿Sí estamos de acuerdo? Estamos enseñando, ¿vale? Entonces, 4 es equilibrio.
En la Biblia habla de 4 evangelios. Dile al que está a tu lado, cuatro evangelios, donde se declara desde que nació el Señor Jesucristo, y ustedes saben todas las historias que nos han enriquecido con los discípulos y con todos los dones y las cosas que el Señor ha hecho para nosotros, porque son ejemplos. Habla de 4 tipos de tierra, el 4 que significa en la numerología, cuando habla las parábolas del sembrador, son 4. ¿Alguien me puede decir quién es? ¿Cuáles son las tierras o cuáles son? Ok, recuerdan que dice que una de las tierras cayó en el camino, la otra era una tierra de espinos, la otra era una tierra ¿de qué? A ver, gran silencio. De tierra. Okay. Es que aquí estamos interactuando, se está poniendo bueno el ambiente. Ok, eran 4 y el último era la de la buena tierra. Entonces habla de 4, por eso es bien importante que nuestras vidas haya equilibrio, estén los evangelios, que haya la buena tierra, no de las otras, dile, solo la buena tierra, pero es una enseñanza para nosotros. Habla de los 4, en la Biblia habla de los 4 seres vivientes del Apocalipsis, habla de la cuadrimensión del Señor, ¿verdad? Acuérdense que nos ha enseñado que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y el Ayón. Pero no nos vamos a meter de lleno a esos mensajes, pero quiero darle solo un pincelazo. Habla de las 4 imágenes proféticas de Dios. A ver, que ustedes, esto sí me gustaría que ustedes participaran conmigo, que cuáles serían. La figura de hombre, la figura de águila, la figura de león y buey. Eso, si tú ahora sí que dijiste esos 4, acertaste, estás leyendo bien la Biblia. Y también habla de los 4 vientos que habla el libro de Ezequiel. Pero a lo que vamos que 4, y yo quise tomar esto nada más como simbología, porque realmente cuando yo leí lo de Josué, que para que el Señor lo levantara, le habló 4 veces. Yo sé que ha habido a siervos que les habla 3 veces, porque es cuando Dios habla, pero Dios también usa a personas. La 4ª sería una persona que representando aquí en la tierra son nuestros pastores, la gente que está a cargo de ti, para que te hable, para que te diga levántate. No digas en tu corazón, ay, pero es que ya nos hablaron de eso mismo. Pues sí, pero es que si Dios te sigue hablando es porque no lo estás haciendo, entonces tengamos cuidado. ¿Cuántos dicen amén? Eso. Ahora, seguimos, quiero seguir en Génesis 11:4 y quiero hablar de una historia rápidamente. Ya vimos de 2 personajes en la cual Dios llamó y Dios los respaldó, pero ahora vamos a hablar de algunas historias en la cual fue casi todo lo contrario, que también Dios les hablaba, pero no quisieron entender. Pero en Génesis 11:4 al verso 6 quiero hablar de esta historia que dice: luego dijeron, vengan, construyamos una ciudad para nosotros y hagamos una torre que llegue hasta el cielo. De esta manera nos volveremos famosos. Esta versión es la versión palabra de Dios para todos, anótenla. Fíjense cómo dice. Lo vuelvo a leer, vengan, construyamos una ciudad para nosotros, y hagamos una torre que llegue hasta el cielo. De esta manera nos volveremos famosos y nos dejaremos separar por todo el mundo. Verso 5, el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que la gente estaba construyendo, y dijo el Señor, miren, ellos son un solo pueblo, hablan todos un mismo idioma. Ese es solo el comienzo de lo que harán. Ahora lograrán todo lo que se propongan. ¿De qué historia está hablando aquí? Realmente está hablando la historia de Babel. ¿Qué tiene que ver? Ok, en las palabras del significado, levántate, en el hebreo de la palabra kum, una de las palabras que ustedes ahí anotaron dice edificar o construir, y la palabra levántate es construir, es edificar. Pero a lo que voy aquí, que aquí estaban edificando, aquí estaban levantando una torre, estaban levantando una ciudad para ellos mismos. Querían llegar a ser como Dios, querían entender las cosas, pero a su manera. Y hoy en día algo que Dios me hablaba muy importante, ustedes pueden leer la historia más adelante, versículo del 7 hasta el 9.
que dice que Dios los tuvo que confundir porque hablaban un solo idioma. ¿Cuántos de nosotros, tú y yo, hablamos del mismo idioma? Hablamos del idioma de Cristo, de que la palabra, de que confía en el Señor, y todos decimos amén, gloria a Dios, pero muchos de nosotros agarramos eso para desventaja para los demás. ¿Cómo es eso? Realmente ellos estaban construyendo con el entendimiento que Dios les había dado, con la capacidad, pero se estaban uniendo para una sola cosa, y era para ser más que Dios. Querían saber y que ahora sí que hacerse más que lo que Dios estaba haciendo, o lo que conocer más a profundidad. Y no es malo, porque realmente sabemos que conocer los misterios de Dios nos enriquece, nos da crecimiento, pero hoy en día mucha gente se está equivocando, se levanta pero para contradecir a su pastor, se levanta para contradecir a la iglesia de Cristo, a la que se va a ir arrebatada, al ministerio, se levanta para atacar, para decir no existen los apóstoles, no existen los profetas, cuando la Biblia lo dice. Hoy en día hay gente cristiana de un mismo idioma. Aquí cuando habla de que tenían un mismo idioma, o sea, se entendían, y todos conocemos la palabra. Habemos gente que, como los teólogos de la Biblia, que se saben desde Génesis hasta Apocalipsis, como 50 veces han leído la Biblia, pero realmente eso no los hace, ahora sí que la habilidad de decir tienen una buena revelación, porque recuerden que se nos ha dado conocimiento, se nos dio el entendimiento que baja al corazón, y la revelación, cuando alzas tus ojos y pones tu mirada, entonces vas a caminar conforme a Dios quiere. Y estos hombres estaban en un mismo idioma, en un mismo sentir, pero para destruir. No estaban edificando, no se estaban levantando para edificación. Muchos, yo no sé si de repente es como si en la alabanza, yo voy a sacar a hermana Magni, si se va de la iglesia, ella, no es cierto Magni, es broma, pero fíjense, si es como si dijéramos, ¿sabes qué, Magni? Ese canto está en tal tono, y ella sabe que está en tal tono, y me dice, ay no, por contradecirle a la hermana Kenia no lo voy a hacer. O sea, estamos tratando, no estamos edificando, no estamos siendo unidas en lo que estamos haciendo, al contrario, estamos aún estorbando a la gente nueva, a la que de repente llega alguien, que Ashley o Jania, quiero aprender el piano, pero ven que estamos peleando y ve que estamos haciendo todo lo contrario. Entonces Dios quiere que nosotros empecemos a edificar. La Torre de Babel significa confusión. Dios los tuvo que confundir. ¿Por qué? Porque realmente no estaban edificando para bien. Se estaban saliendo fuera del esquema de Dios. Por eso en este tiempo tenemos que cuidar. Si Dios te mandó a llamar en el área de niños, en el área de servidores, en el área de intercesión, Dios te puso a cuidar y a proteger, no a dispersar a los demás. Dios te puso para que tú edifiques y construyas conforme a la palabra, conforme al escrito está, porque recuerden que también el enemigo se sabe la Biblia, y se sabe mejor la Biblia que nosotros, porque a veces a nosotros nos confunden. Si aún en este tiempo se van a hacer confundidos, anda de la luz contra la luz y andamos peleando, no, pero es que este ministerio, no, tengamos cuidado. Si estos se unieron para una cosa, para edificar, y si allá el enemigo se une para destruirnos, tú y yo hay que unirnos para edificar, para cuidar, para proteger, para decir, ok, hermana, perdóname, sé que cometí un error, reconozco, quiero construir, quiero edificar, quiero practicar la unidad. No, pero el enemigo ha querido venir a destruir y hacer cosas, y por eso a veces Dios tiene que deshacer las cosas, confundirnos, porque muchas veces ya no estamos, a veces decimos en nuestro corazón, agarramos un área, agarramos un llamado que Dios ha puesto a través de nuestros pastores para levantarnos en contra de ellos, y eso ya no es, eso ya el Señor empieza a confundirnos. Entonces dile al que está a tu lado, dile, no, ten cuidado con torcerte en la doctrina, ten cuidado con torcerte en el caminar, porque realmente tú y yo estamos para edificar. Te tienes que levantar con poder, te tienes que levantar y construir cosas que edifiquen para bien, no para destrucción. No derribes los cimientos que Dios ha puesto en tu vida, en tu ministerio y en lo que Dios ha levantado. ¿Amén? ¿Sí o no? Ok, sigamos. Y fíjense que voy a entrar a otra historia aquí, Jonás. Y esta historia de la Torre de Babel, pues hubo confusión en ellos porque realmente no estaban haciendo las cosas bien. Dile al que está a tu lado, no estaban haciendo las cosas bien. Jonás 1:2, dice la palabra del Señor, levántate y ve a Nínive. ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Levántate. Dice, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó. ¿Se levantó, sí o no, Jonás? Amén. Se levantó. Pero dice ahí,
y descendió. ¿Qué dice? Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella, que para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dios le dio un mandato a Jonás: levántate. Y a veces tenemos actitudes como las de Jonás, cuando debemos tener cuidado. Si ya te enseñamos acerca de la Torre de Babel, que tenemos que tener cuidado de no edificar cosas que no están bien delante de Dios, aún con nuestros mismos hermanos. Jonás es una actitud en la cual podemos ver que fue un hombre que se levantó, pero que no obedeció. Dile al que está a tu lado: tú sí obedeces. Dile al que está a tu lado: Dios te ha llamado a que te levantes. Si Dios te ha dicho, da esa palabra, da esta bendición, levántate, empieza a predicar el evangelio de la paz, cántame, adórame, ofréndame, hazlo. Tenemos que obedecer, porque Dios es eterno en su palabra. Aquí podemos ver que Él no obedeció. Él lo único que obedeció fue en levantarse, pero descendió. Él nunca entendió en ese momento, porque creía a lo mejor que su conocimiento era más que Dios, cuando sabiendo que, en pocas palabras, ustedes han leído la historia, casi Jonás le decía: pero ¿para qué les voy a predicar? Si ellos saben lo que hacen, y de todos modos, aunque les prediques, no te hacen caso, Señor. Pero ¿quiénes somos nosotros para decirle eso a Dios? A Dios le place levantar, quitar, poner a quien Él quiere. Tenemos que entender que si Él nos dice levántate, es porque quiere que levantes tus ojos, que edifiques, que seas una persona que sabe renovar, que sabe permanecer de pie. Entonces podemos ver que Jonás era una persona que no entendía. Más adelante ustedes lean toda la historia, pero en el versículo 6 dice ahí, cuando él partió y se subió a una nave, dice: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Híjole, aquí ustedes ven en este versículo, voy a creer de verdad que Dios tuvo que usar a otra gente incrédula, gente que no conoce del Señor, en pocas palabras, para decirle a ese dormilón: levántate. Levántate, perezoso, porque clama a tu Dios. ¿Y cuántos de nosotros no hemos estado en situaciones en que todos nuestros vecinos saben que realmente hay un Dios, que tú sirves al Señor, que tú cantas al Señor, pero llega un momento donde viene la costumbre, la frialdad a tu vida, y aún allá afuera te ven y te dicen: ¿dónde está tu Dios? No, que tu Dios es el que te sustenta. A ver, levántate. Y en pocas palabras, que caigan billetes del cielo. Muchos así nos han dicho por hacernos burla. Pero realmente tenemos que entender que aquellos que queremos, muchas veces tenemos la actitud de Jonás, que queremos descender, irnos de la presencia del Señor. De todos modos, Dios usa a quien sea para decirte: levántate, levántate y clama a tu Dios. Es un tiempo de clamor. Dile al que está a tu lado: es un tiempo de que eleves tu voz, es un tiempo de clamor. No para gritarme, no para pelear conmigo, no para decirle a la hermana: a ti no te quiero, tú no me pasas. No, es un tiempo de clamar a Dios y decir: Señor, ten misericordia de nosotros. De clamar al Señor y decir: Señor, te pedimos que traigas la paz a nuestras vidas, a las congregaciones. Si hay algún hermano que está en una situación difícil, por favor, Señor, trae sanidad, trae bendición. Es un tiempo de clamor, hermano. No es un tiempo de estar de dormilón. Yo sé que a muchos les cuesta, ¿verdad? Muchos pelean con el sueño. Muchos dicen: ay, hoy me paré muy temprano y es la 1 de la tarde, y para ellos es pararse de madrugada. Pero gloria a Dios, aleluya. Es importante saber, dile al que está a tu lado, dile: tú no eres Jonás, hermano, tú eres Josué, tú no eres Jonás, tú no eres como aquellos que andan dividiendo como la Torre de Babel, ¿vale? Entonces, quiero seguir. Aquí hay un personaje, ya voy a ir terminando, en Hechos 12:7. Y quiero enfatizar, aquí habla acerca de Pedro, pero antes de leer este versículo, ¿recuerdan a Pedro cuando él tuvo un encuentro? Cuando estaba en la barca, cuando se levantaron las grandes olas, las tempestades. Pedro era un pescador literal, o ahora sí, como dicen, en la vida real. Le gustaba andar en el mar pescando peces. Pero cuando Jesús lo llamó, lo hizo pescador de hombres. ¿Estamos de acuerdo? Y Dios lo llamó y todo, pero cuando tuvo un encuentro ahí, cuando estuvo en la marea alta y la tempestad, cuando Jesús se le apareció, muchos decían que era un fantasma, ¿verdad? ¡Ay, un fantasma!
y Jesús le dijo, en pocas palabras, que caminara. Ustedes saben ya la historia, pero a mí lo que me llamó la atención en ese capítulo, en esa historia maravillosa, que él empezó a caminar sobre el mar. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Lo primero que hizo fue haber quitado la mirada de Jesús y ponerla en el agua. Ha de haber dicho, ¿cómo es posible que estoy caminando y no me ahogo? Y empezó a hundirse. Pero ¿por qué tuvo miedo? Si era un pescador, era yo creo que el mejor pescador de ese tiempo. No me digan que los pescadores no saben nadar. Pues realmente andan a mar abierto los barcos y tienen que aprender a eso. Y yo puedo ver que él había menguado su fe, había quitado la mirada de Jesús, y hoy en día tú y yo muchas veces nos pasa como a Pedro, que quitamos la mirada del Señor y por eso nos andamos ahogando. No sé si les ha pasado que de repente hay hermanas, hermanos, varones, mujeres o niños que hasta en un chapoteadero se andan ahogando. Un chapoteadero que te llega a la rodilla y tantito te metes y sientes que te ahogas. Pues así nos pasa, así nos vemos. ¿Cómo me vería yo ahogándome en un chapoteadero? Ay, hermana, qué ridícula. Exactamente, lo mismo digo yo. Nos vemos ridículos ahogándonos un vasito de agua cuando sabemos que la confianza está en el Señor. Cuando sabemos que Él es el proveedor de todo. Cuando sabemos que Él nos va a ayudar, pero no quites tu mirada. Pedro lo hacía. ¿Cuántas veces lo negó? Y él dijo, no, yo voy a estar ahí. Y recuerden que fue uno de los más habladores de los discípulos. Tenía mucha boquita, pero realmente él aprendió a base de todas esas enseñanzas. Pero dile al que está a tu lado, dile, tampoco seas como Pedro. Tengamos cuidado con esas actitudes que Pedro tuvo, porque quiero leer Hechos 12:7 que habla de Pedro. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, dice ahí, le despertó. ¿Qué estaba haciendo Pedro en la cárcel? Dormido. Como tú y yo a veces estamos dormidos, encarcelados ahí, ¿verdad? Encuevados en los problemas. Dice ahí el verso 8, le dijo el ángel, cíñete. En pocas palabras le dijo, cámbiate. Ponte trucha, ponte aquí ya con los ojos abiertos, levántate, átate las sandalias. En pocas palabras, tu caminar firme, chiquitito, por favor, camina como yo quiero que tú camines, ¿verdad? Porque no traía el calzado. Y dice, y lo hizo así, obedeció. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme, le dijo el ángel. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y ustedes saben que en esta historia Pedro estaba en la cárcel, lo tenían, dice, en la historia lean más abajo, dice, más arriba, perdón, dice que tenía las manos atadas, pero cuando el ángel vino y se presentó con él, dice que las cadenas se le cayeron. Entonces cuando tú y yo aprendemos a estar despiertos, porque él estaba dormido, tú y yo tenemos que tener ojos abiertos. Pero más adelante dice ahí que él pensaba que era una visión, o sea, todavía que se le presente el ángel, todavía que muchas veces Dios envía a personas o a sus mismos ángeles, o él mismo se presenta contigo y te dice, hijo, yo te he levantado, yo te he llamado, yo esto. Tú dices, creí que era un sueño. Pero ¿a poco Dios a mí me llamó? ¿Pero a poco a mí Dios me va a levantar? ¿Pero a poco Dios me va a usar para cantarle hermoso? Si Dios te lo dijo, tienes que creerlo. Él pensaba, él estaba adormilado. Entonces, en este tiempo Dios quiere que tú te levantes, que tú despiertes, iglesia, que entendamos que a pesar de que muchas veces estamos en unas circunstancias, Él estaba encerrado en la cárcel, nosotros ahorita estamos encerrados en el hogar. Pero el Señor quiere traer libertad en medio de ese encierro, quiere traer bendición en medio de esa circunstancia, que aprendamos a crear esas atmósferas que el Señor nos ha permitido adorarle, cantarle, porque qué bonito. Hay otros países donde el evangelio ha sido totalmente, se les está cerrando las iglesias a la gente, no los dejan predicar, los siguen persiguiendo, y tú y yo tenemos la bendición de poder seguir adelante, de poder predicar
predicar, poder decir, predicarle a tu familia, de traer las buenas nuevas de salvación. Entonces bien importante es saber que en este tiempo no cometas el error que Pedro, que a pesar de que estaba en un encierro, Dios le enseñó a través del ángel que vino a traerle libertad y que lo iba a sacar de ahí, y lo sacó, pero él pensaba que realmente era una visión. Cuando hay veces que Dios te ha dicho, yo te he levantado, yo te he llamado, yo te escogí, tienes la capacidad, tienes la aptitud, hazlo. No es un tiempo de dormir, no es un tiempo de sentarse, no es un tiempo de decir, me siento en la costumbre, me siento en la monotonía. Porque aquí es donde verdaderamente se están probando los corazones. Si cuando íbamos a la iglesia, ahí dedicábamos totalmente un tiempo para el Señor. Ahí servíamos, ahí cantábamos, ahí compartíamos con nuestros hermanos. Y era difícil, era dificultoso, porque ahí es donde Dios nos estaba probando uno con otro y esto. Pero en este tiempo también, y es más complicado, porque nos tienen, ahorita la prueba es como que el aislamiento para todos. Y aquí es donde, ¿qué es más fácil para ti y para mí? Sentarte en el sillón y leer su palabra, o sentarte en el sillón y ver películas. ¿Qué es más fácil para ti, no sé, tocar el piano, cantar por un momento, o solamente estar criticando a tu hermano? El sentarte a la mesa, ¿cómo estás haciendo? El sentarte con tu familia y leer la palabra. Aquí muchas veces, y lo han dicho muchas veces, mi pastor, mi papi, nos dice, ¿sabes qué, Kenny? Baja, porque yo soy hasta el aposento alto, ¿verdad? Muy cerquitas del cielo. Baja porque vamos a hacer un altar familiar, o baja porque vamos a estudiar la palabra. Amén, pastor. En todo tiempo, amén, pastor, o amén, papi. Entonces la mesa está servida. Pero ¿a qué te sientas? ¿A criticar uno con otro? No te vuelvas como esos que construyeron la torre de Babel. Que si tu pastor te enseñó que tienes que edificar, amar al que está a tu lado a través de la palabra, porque es Dios a través de tus pastores, no empieces a construir algo que fue fundamentado en la roca que es Cristo y empecemos a edificar mal, porque el Señor va a empezar a deshacer eso. Entonces, en este tiempo tenemos que tomar esa conciencia, que cuando tú te sientes a la mesa, que te sientes a estar ahí con tu familia, no hables del hermano, no hables mal. Es que son las verdades, sea verdad o no, o sea, no sea cierto, a ti y a mí no nos corresponde estar hablando ni del pastor, ni de la familia tal, ni del hermano tal. Al contrario, es cuando más tenemos que clamar y pedir por el hermano, porque no sabemos qué está viviendo. Si esa persona a lo mejor se ha convertido como una penina para ti, un aguijón, dale gloria a Dios, porque es parte de tu crecimiento. Y algo que tenemos que entender, Efesios 5:14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate, es un tiempo que te tienes que levantar. Abre tus ojos al Señor, abre los ojos que son lo espiritual, no veas con tus ojos carnales. Dios quiere enriquecerte y darte mucha bendición. Y por último, Isaías 61 dice, y esta palabra es para ti que estás recibiendo, para ti, para mí. Dice el Señor: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor tu Dios ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Recuerden que si el pueblo de Israel sufrió un tiempo en Egipto, ese sufrimiento muchos se apropiaron, porque realmente nunca creyeron, algunos no creyeron. Y se recuerdan que realmente los que entraron a la tierra prometida fueron puros jóvenes que realmente creyeron, una nueva generación. Y en ese tiempo Dios quiere tener una nueva generación. Si aún las plagas fueron para Egipto, no son para nosotros. Dios libró a su pueblo de eso. Entonces Dios quiere librarte a ti y a mí de todo eso que también el pueblo de Dios sufrió en un tiempo o pasó. Entonces hay un momento para reflexionar nuestras vidas. Dice el Señor: levántate y resplandece. Dios te levantó para algo, para cuidar, para proteger, para que te esfuerces y seas valiente, para que no temas ni desmayes. Y es necesario y es importante, hermana y hermano, que construyamos
que no construyamos como la torre de Babel, al contrario, construyamos para edificación del cuerpo de Cristo. Dios en este tiempo ha hablado a nuestros corazones. ¿Cuánto más quieres esperar para que Dios te diga, levántate? ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar para que el Señor te despierte por las noches y te diga, quiero hablar contigo, quiero platicar contigo? A veces decimos, es que no me deja dormir, tengo insomnio. No, me perdonas, pero es Dios hablándote. A veces decimos, es que los mosquitos me están picando y que el calor, ¿qué hace aquí? No, Dios está tratando de llamar tu atención para que realmente digas, Señor, me levanto, me despierto. Ustedes ven en la Biblia realmente cuánta palabra, bendición, cuántos milagros el Señor Jesús hizo. Y habla acerca de levántate. Levantó a un paralítico, levantó a la mujer encorvada, levantó al que estaba cojo, levantó a infinidad de personas, y en este tiempo te quiere levantar a ti y a mí. Así es que ahí donde estás, cierra tus ojos. Vamos a dar gracias en este tiempo, porque es un tiempo en donde Dios nos permite confiar en su palabra, descansar en su palabra. Amado Dios, te damos gracias. En esta noche, Dios, yo te pido que en este tiempo, en este tiempo de levántate, podamos fortalecernos en tu palabra, Señor, en todo momento. Yo te pido, Señor, que tú redargullas y en los corazones, que tú hables a los corazones, que tú traigas paz a ellos, Señor. Que todo lo que haya salido de mi boca pueda ser de bendición para ellos, Señor. No juzgando el vaso, sino trayendo esa palabra a nuestras vidas. Hoy glorificamos este tiempo, Señor, porque tú eres bueno. Yo te pido que levantes una iglesia, que interceda, una iglesia que proteja, una iglesia que ore por los unos por los otros, que ame al prójimo. Te pido, Señor, en este tiempo que levantes una iglesia que se despierte, Señor, que si tú lo mandas a predicar, a hablar con el hermano, a ponerse a cuentas con alguien, Señor, que no sean como Jonás, al contrario, que vayan y lo hagan, Señor, pero antes de que venga el pez, ¿verdad, Señor? Te pido, Padre, que tú seas el que hables a sus corazones, que en este tiempo, Padre Celestial, la iglesia que sabe levantarse sea firme, que permanezca, que alce sus ojos, que pueda subir, que en todo tiempo esté erguida, Señor, firmes como la palmera, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te damos gracias. Yo bendigo, Señor, tu palabra, bendigo a tu iglesia en este tiempo maravilloso, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús, a ti la gloria. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí se desvanecerán por el poder de tu amor. Levanta tus manos al Señor y cántale con todo tu ser. Dile, cúbreme con tu amor, rodéame, ven, tómame, que cerca quiero estar de ti, cerca de ti, oh.
a tu iglesia en el nombre de Jesús. Hoy yo pido por una iglesia, Señor, poderosa, Padre, y al esperar nuevas fuerzas yo tendré, Señor, y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Te damos gracias, Señor, somos despedidos. Bendigo, Señor, a tu pueblo. En sus hogares tráeles paz, tráeles regocijo. Yo te pido que antes de que tu iglesia sea levantada, antes de que tú vengas por tu iglesia, aprendamos a levantarnos, Padre Celestial, aquí en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestro llamado, en nuestro ministerio. Yo bendigo a tu pueblo, Padre, por esta palabra y el privilegio que aún mis padres espirituales me dieron la oportunidad de compartir tu palabra. Te damos gloria y honra y en esta hora terminamos, y que toda la paz sea con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi amado hermano y hermana. Nos vemos el día de mañana, 6:30 de la tarde, servicio general. Recuerda, el día sábado también tenemos tiempos proféticos. Prepara ahí tu jugo de uva, tienes vino, también adelante con tu pan. Prepara tu mesa porque vamos a tomar Santa Cena el día sábado y también el día domingo. Recuerden, seamos partícipes de la Pascua, partícipes de un nuevo pacto y de reconciliarnos con el Señor. Dios les bendiga a todos ustedes, reciban abrazos, besos virtuales. Bendiciones.